La historia arranca con un chico vestido con un traje negro avanzando bajo un cielo gris hacia un funeral. Su presencia llama la atención de todos los presentes, quienes lo observan con recelo mientras él se acerca con paso firme y pone un ramo de flores rojas frente al retrato del fallecido. La hija del difunto, incapaz de contener la indignación, lo enfrenta al considerar inadecuado que aparezca allí con tal gesto. Pronto se revela su identidad. Se trata de Xiao Lang, el hombre que había comprado todas las acciones de Su Qichao, padre de la chica. Los presentes lo acusan de haber conspirado para arrebatarle la compañía, presionándolo hasta el límite y provocando el fallecimiento del empresario debido a todo esto. Él, sin embargo, se defiende asegurando que Su Qichao estaba endeudado y que la transferencia de acciones había sido legal, sin nada fuera del lugar. La hija intenta expulsarlo del lugar, pero Xiao Lang mantiene la compostura. Anuncia que es el nuevo presidente interino del grupo y que ha llevado las flores para marcar un antes y un después dentro de la empresa. Declara que desde ese momento Shin-sen entra en una nueva etapa y que todo aquel que siga aferrándose al recuerdo de Su Qichao se convertirá automáticamente en su enemigo. Tras el funeral, vemos a Xiao Lang desde su balcón mirando a la nada. Mientras tanto, la joven Su Mingyu queda sola en lo que alguna vez fue un espacio seguro para su familia. El desconsuelo la invade. Siente que ha fallado en proteger a los suyos. Su padre ha fallecido, la empresa familiar ha sido tomada por la fuerza y para colmo, Xiao ahora tiene el control incluso del lugar que ella consideraba su último refugio. Incapaz de alejarse, se culpa por no haber podido evitar la tragedia. La lluvia cae con violencia en el exterior cuando Xiao Lang la encuentra. Él le dice que por qué estaba fuera con esa lluvia y ella, desesperada, le ofrece todo su dinero con tal de poder quedarse allí, pero él exige una razón válida para permitirlo. La chica explica que ese lugar conserva sus últimos recuerdos junto a la persona más importante en su vida y que había prometido a su padre protegerlo. Además, espera a alguien que algún día podría regresar. Interesado, Xiao le pregunta qué estaba dispuesta a ofrecer a cambio de quedarse. Ella responde que le dará lo que quiere si tiene la capacidad de pedirlo. Él, sin dudar, expresa que la desea a ella. La joven se sorprende y aunque niega haber insinuado algo así, le deja claro que tiene límites. En medio de esto, él la toma en brazos y se la lleva. Poco después vemos a Xiao Lang, el cual afirma que Qichao y Zhao Rui conspiraron para eliminar a su madre y despojar a su familia de todo lo que les pertenecía, incluyendo, por supuesto, la compañía Shin-sen. Asegura que no tendrá compasión con Su Mingyu. En ese momento aparece Su Mingyu y le protesta de por qué tirar sus cosas, si ya había aceptado en dejarla quedarse. Sin embargo, Xiao Lang dejó claro que todo cuanto había en la casa formaba parte del pago de la deuda que el padre de Sun Mingyu había dejado pendiente. Decidió conservar únicamente lo que consideraba valioso y deshacerse sin miramientos de lo que juzgaba inútil. La chica intentó proteger una caja que contenía los últimos recuerdos de su infancia, pero él la despreciaba, insinuando que su pasado no valía demasiado. La tensión creció y Mingyu lo acusó de traspasar todos los límites. Él respondió afirmando que ella era igual que su padre, capaz de hablar de sentimientos después de haber arrebatado todo a los demás. La discusión se intensificó aún más hasta que él admitió sin remordimientos que para sobrevivir a las injusticias que había sufrido, había tenido que volverse igual de descarado que aquellos que lo lastimaron. La joven intentó alejarlo, pero Xiao Lang se acercó aún más para luego terminar besándola. Cuando ella lo rechazó, él le dijo que nada de lo que hiciera haría que no la besara. Más tarde, mientras ella intentaba cumplir con las tareas dentro de la casa, Xiao Lang apareció. Ella acababa de limpiar el lugar y él pasó por encima de su esfuerzo sin respeto alguno. Otra persona intervino afirmando que la había obligado a trabajar, ya que no permitirían que una extraña viviera allí sin aportar nada. La joven fue relegada prácticamente
nuevamente al rol de sirvienta, como pago por las deudas de su padre. Poco después vemos a ella con una caja donde sacó una foto, por lo que se nos revela un recuerdo donde un señor le pidió apoyo para proteger la casa mientras esperaba el regreso de Sixin, una persona que representaba su última esperanza. La situación empeoró cuando alguien más la sorprendió dentro de una habitación que antes pertenecía a ella, pero la señora le recordó que ahora todo era propiedad de Xiao Lang. Su presencia allí era cuestionada, pese a haber trabajado para mantener el lugar. Al descubrir que guardaba una fotografía de su padre, intentó arrebatársela. Sin embargo, Su Mingyu luchó por conservarla, pero no pudo, y la señora rompió la foto. Después apareció Xiao Lang y la acusó de dañar a esa mujer, poniendo en riesgo su permanencia. Desesperada, Sun Mingyu ofreció algo que jamás habría imaginado: quedarse a cambio de sí misma. Prometió poco a poco pagar la deuda de su padre y aceptó haber descartado los objetos que consideraba parte de esa obligación. Suplicó que dejaran intactas las pocas cosas que aún conservaban valor sentimental para ella. Finalmente, Xiao Lang le dijo que si realmente deseaba quedarse en ese lugar, debía ser completamente obediente, para luego retirarse de la habitación. Mientras que Sun Mingyu quedó muy triste, ya que la única foto que tenía de su padre ahora estaba totalmente rota. Poco después, Mingyu había pasado una buena parte de la mañana limpiando el estudio de Xiao Lang, asegurándose de dejar cada superficie impecable. Cuando estaba a punto de retirarse, él le entregó un pequeño frasco que aún no había sido abierto, una medicina. El gesto la desconcertó, aunque no tardó en entender que lo que le ofrecía era por la herida que ella misma intentaba ocultar. Más tarde, la casa se preparó para una celebración importante. Xiao Lang, recién convertido en presidente absoluto de Shenzhen. Es por eso que reunió a los empleados más veteranos en un banquete organizado especialmente para ellos. Durante la velada, insistió en que todos disfrutaran y se mantuvieran unidos bajo su nueva dirección. Como parte de esa estrategia, ordenó que Minjun se ocupara de atender a los invitados y mantener sus copas llenas, utilizando su vínculo con la antigua administración para reforzar su presencia en la reunión. Mientras ella cumplía esas tareas, varias personas la observaban con interés, entre ellas Yao Huisen, quien aprovechó la ocasión para acercarse y mostrarse comprensiva con ella. La mujer comentó lo difícil que había sido todo para Minjun desde la caída de su familia, destacando incluso que la casa en la que vivía se había perdido en manos de Xiao Lang. La situación era horrible, pero Minjun respondió admitiendo que ahora no tenía otro lugar al cual ir y que estaba decidida a asumir la deuda que su padre había dejado pendiente. La señora Yao le dijo que no era algo bueno y le recordó su talento profesional, los premios que había obtenido y lo útil que sería su regreso a la empresa, asegurándole de que tendría un sitio destacado en el departamento de diseño. La propuesta sonaba razonable. Tras unos instantes de duda, Minju expresó su deseo genuino de volver a trabajar, pidiendo ayuda para lograrlo. Ella le comentó que Xiao Lang había arrebatado las acciones de su padre y como ese hecho había contribuido a su caída. Afirmó que prefería ver a Shenzhen en manos de ella antes que bajo el control de él. Con esta idea propuso una alianza. Ella facilitaría el regreso de la joven a la empresa siempre y cuando Minjun vigilara de cerca a Xiao Lang una vez que estuviera dentro. La junta directiva se reuniría en una semana para decidir si él sería nombrado oficialmente el presidente. Y para prepararla mejor, la señora Yao le enviaría los nombres de los 5 consejeros más influyentes. Antes de marcharse, le recordó que Xi Yan la esperaba abajo, preocupado por todo lo que había estado soportando. Su Minju rápidamente se despidió de ella y se marchó. Poco después apareció Xiao Lang frente a la señora Yao. Este le dejó en claro que conocía la historia de aquella casa y recordó que la señora Yao había evitado regresar durante más de una década, desde el accidente de la antigua presidenta de Shenzhen, Xiao Meizhen. Para él, esa ausencia solamente significaba que seguía huyendo del pasado que había contribuido a enterrar. Xiao Lang afirmó que llevaba años esperando el momento en que su madre encontrara descanso, una meta que solamente lograría recuperando la compañía que le pertenecía, y también le aseguró que ninguno podría escapar de lo que estaba por venir. Más tarde, Minjun hablaba con Xinjiang. Ella mencionó que había estado hablando con la señora Yao sobre su posible regreso a la empresa, expresando su interés por incorporarse al departamento de diseño. Xinjiang, confiado en las promesas de su madre, aseguró que todo quedaría resuelto sin dificultad.
dificultades. Sin embargo, Xiaolang interrumpió y lo alejó de ella. Él les aclaró que Minjun estaba en un horario laboral dentro de la casa y dejó claro que cualquier persona que quisiera acercarse a ella debía contar primero con su aprobación. Ella solamente pudo escuchar cómo él le recordaba su caída social, insistiendo en que ya no era ella sola, y mucho menos que era la heredera respetada de antaño y que para algunos solamente quedaba su apariencia, mientras la tenía sujetada. Mientras ella lo responsabilizaba en silencio por haberla reducido a esa situación, él respondió dejando claro que aquella condición era, en su visión, un resultado merecido de todo lo ocurrido en el pasado. Para rematar, recalcó que solamente podía ocupar el papel de sirvienta bajo su control. Al día siguiente, Minju fue acompañada a la empresa. Creía que debía dirigirse al departamento de diseño, convencida de que ese sería su puesto. Pero la persona que la condujo aclaró que su destino era la oficina del presidente. Pronto descubrió que su cargo ahora era de asistente de Xiaolang. Al intentar cuestionar la situación, se encontró con un contrato ya firmado que la obligaba a aceptar sus nuevas funciones o, en caso contrario, renunciar a cualquier posibilidad futura dentro de la compañía. Así que decidió seguir en la empresa. Al entrar en la oficina, Xiaolang comenzó a enumerar las reglas que debía memorizar para cumplir su labor. Entre ellas, la obligación de responder mensajes en plazos casi inmediato y atender llamadas sin demora. Aunque Minju se mostraba molesta, solamente podía susurrar esto. Momentos después, Xiaolang le ordenó que lo ayudara a vestirse para un compromiso al que debía asistir esa noche. Ella, resignada, se colocó frente a él para abotonar su camisa mientras él se mantenía en silencio. Una vez vestido, la autorizó a retirarse antes de que anocheciera. Cuando ella se dispuso a marcharse, todavía tuvo fuerzas para recordarle que debía beber menos alcohol, lo que hace que él se pregunte que por qué ella es amable con él. En la noche, Xiaolang regresó a su casa ebrio. Ordenó a su sirviente que se retirara, y una vez quedó solo, y al mirar el cuarto de Minju, comenzó a deshogar recuerdos que llevaba guardado desde la infancia. En su mente emergió la imagen del ático donde había crecido sin la presencia de su madre. Recordó a la niña que vivía al lado, la única presencia que le ofreció compañía en medio de eso. Para él, esa niña había sido el único rayo de luz en su vida. Sin embargo, ahora sabía que esa misma niña era hija de Suki Chao. Estaba convencido de que mientras él crecía, con heridas que nunca habían sanado, Minjun había vivido protegida dentro de aquella misma casa, completamente ajena al sufrimiento que él había cargado durante años. Cuando ella lo encontró allí, le preguntó qué hacía. Xiaolang se disculpó por su comportamiento y en ese momento tomó el teléfono de Minjun y descubrió un mensaje de Lin Xingyang. Esto lo hizo enojar, ya que ahora estaba convencido de que Minjun se había quedado a su lado únicamente para obtener información y favorecer a Xingyang. Le dijo que entonces le haría probar lo que es ser abandonado. Este la agarró y la llevó a la habitación en la que la dejó encerrada. Dentro de la habitación, Minjun empezó a golpear la puerta desesperada, pidiéndole que la dejara salir, ya que le tenía miedo a la oscuridad, mientras que Xiaolang revivía un recuerdo donde la señora Yao lo castigaba de niño, encerrándolo en esa misma habitación, diciéndole que ahora ella estaba a cargo y no podía desobedecerle. Los gritos de Su Minju le hizo recordar aquellos momentos tristes de cuando era niño. Su Minju empezó a recordar esos momentos con Xing Xing, donde lo ayudaba a estar feliz, sin saber que en realidad Xing Xing era Xiaolang. Luego entró a la habitación donde ella estaba llorando, ya que no le gustaban los truenos. Es así como la llevó a su cama e intentó acercarse a ella. Sin embargo, ella no lo dejó, así que solamente se marchó. Un rato después, la señora Yu se acercó a Xiaolang y le recordó que si él flaqueaba en su camino de venganza, ella misma se encargaría de eliminar a todos los obstáculos que quedaran en su camino. Él intentó detenerla, aunque ella insistió en que Sun Minjun seguía siendo útil. Según su visión, la joven no estaba allí por casualidad. Creía que Yao Rui la había enviado como espía y que observaba cada paso de Xiaolang, tanto en la empresa como dentro de la casa. Para la señora Yu, cualquier descuido podía convertirse en una ventaja para sus enemigos. A pesar de su advertencia, Xiaolang se mantuvo firme en su objetivo. La elección del nuevo presidente de Shenzhen se acercaba con rapidez. Estaba decidido a recuperar la compañía que pertenecía a su madre. Sentía que todo lo que habían perdido debía ser cobrado con creces y prometió que cada deuda sería saldada multiplicada por 10. Durante ese mismo periodo, Minju comenzó a recibir instrucciones por parte de los aliados que aún quedaban del antiguo presidente. Se le explicó que varios accionistas conservaban el derecho a voto y mantenían una relación favorable con su padre. Ella podría persuadirlos para evitar que él asumiera oficialmente la presidencia. Mientras tanto, Xiaolang observaba
todo lo que hacía. Xiaolang le informó que tenía asuntos personales y que no necesitaba seguirlo ese día. En los días siguientes, Min-jun visitó a cada uno de los accionistas con la esperanza de conseguir apoyo. Algunos mostraron comprensión, pero la mayoría se negó a comprometerse. Escuchó excusas de todo tipo, desde la necesidad de reflexionar hasta la importancia de no tomar decisiones apresuradas respecto al futuro de la empresa. Incluso quienes habían sido cercanos a su padre no querían arriesgarse. Cuando Xiaolang la encontró, le preguntó que si realmente quería que renunciara, y ella respondió que sí, ya que no era apto para el puesto. Pero para él, cuando alguien perdía su posición, los demás se alejaban sin dudarlo. Se acercó a ella con la convicción de que las personas solamente actuaban movidas por el beneficio propio, decidido a mostrarle que en tiempos difíciles nadie extendía la mano sin esperar algo a cambio. Min-jun, sin embargo, no aceptó lo que decía. Expresó que aún existía gente capaz de valorar la lealtad y que no todos actuaban únicamente por conveniencia. Pero para Xiaolang, esa noción no era más que una ingenuidad. En las oficinas de la compañía, Si Yang se puso de pie para anunciar la decisión que marcaría el nuevo presidente. Informó que el periodo de prueba de Xiaolang había concluido y que se procedería a confirmar de manera formal su nombramiento como presidente. Tras ello, los presentes manifestaron su apoyo levantando la mano, sellando así la aprobación mayoritaria. Con esta votación, Xiaolang pasó a ocupar oficialmente el puesto. Al retirarse los asistentes, Su Min-jun se acercó al señor Lee para saber por qué levantó la mano, pero él dejó en claro que nunca le había asegurado nada. Ella agradeció el respaldo que sí había recibido del señor Kim, aunque ese apoyo no bastó para cambiar el resultado. Allí comprendió que muchos de los presentes se habían guiado por sus propios beneficios. Aún así, notó que al menos una persona había mantenido su lealtad hasta el final. Por otro lado, surgió la duda de qué clase de incentivo había recibido Lin Minji para modificar su posición y sumarse a Xiaolang. Yao recibió información de que Xiaolang se encontraba negociando un proyecto millonario con el señor Wang, representante de Dangwan Construction. El valor del trato ascendía a unos 80 millones, algo que captó inmediatamente su atención. Ordenó asegurar la operación por cualquier medio posible y dejó claro que aunque Xiaolang lograra convertirse en presidente, ella tenía la intención de manipularlo del mismo modo en que lo hizo con Su Qichao, manteniendo el control del dinero de la empresa en sus propias manos. Además, le pidió a Si Yang que mantuviera el contacto constante con Su Min-jun para obtener información. Mientras tanto, la tormenta llegó. Su Min-jun se puso debajo de la mesa por el miedo que tenía. Xiaolang fue hacia donde ella porque sabía esto, pero cuando llegó notó que Si Yang ya estaba allí, bajo la lluvia. Xiaolang se dijo ingenuo al creer que ella estaba sola y terminó admitiendo para sí mismo que pese a todo todavía sentía algo por ella. Tras ese impulso recordó que era la hija de quien mató a su madre, así que solo le dijo que estaba jugando, aunque todos sabemos que no es verdad. Al día siguiente, él entregó una prenda que debería ponerse, recordando sin rodeos que era parte de sus obligaciones laborales usarla. Esa noche, la tarea que le asignó consistía en permanecer a su lado, manteniéndose agarrada a su brazo, para entrar a una fiesta de trabajo. En medio de eso, Xiaolang le señaló a Wang que parecía mantener una relación cercana con la señora Yao. Dangwan Construction mostraba gran interés en colaborar con la empresa. La señora Wang deseó éxito en esa posible asociación. Mientras tanto, en otro sector, Si Yang intentaba averiguar cómo avanzaba el acuerdo entre Xiaolang y la señora Wang, aunque Min-jun no tenía datos concretos. Mientras tanto, algunas mujeres reunidas a espaldas de ella criticaban que todavía se presentara en ese lugar. Rumoreaban que su familia había perdido absolutamente todo, incluso la vivienda, y que aún así la joven seguía viviendo bajo el techo de otros. Para ellas, esa situación era una muestra de descaro imperdonable. Sin embargo, Xiaolang apareció interrumpiendo por completo las murmuraciones. Dejó claro que aquellas mujeres estaban hablando de la mujer con la que estaba comprometido. La sorpresa se extendió entre quienes lo escucharon, pues nadie podía creerlo. Él le dijo a Min-jun que era la única salida para que no le dijeran nada por vivir en su casa. Min-jun sintió que Xiao interrumpía en su vida sin aviso, apropiándose de todo lo que tenía. Para Min-jun, Xiaolang tenía esa expresión amarga que aparecía cada vez que él tomaba control de las cosas. Ella defendió con firmeza el significado que ese lugar tenía para ella, ya que consideraba esa casa la de Xin Xin. Poco después, la noticia del supuesto compromiso se difundió públicamente. Los medios anunciaban que el nuevo director del grupo Sisen había hecho oficial su unión con la hija del antiguo presidente. Tras eso, alguien raptó a Min-jun y
dejó de contestar llamadas, lo cual generó preocupación dentro de la empresa. Xiaolang recordó que ella seguía siendo parte de su personal directo y que según las reglas que él mismo había impuesto, su asistente debía mantener siempre el teléfono disponible para responder en cuestión de segundos. Alguien del área financiera llevó documentos al despacho de Xiaolang y mencionó que había intentado contactarla durante toda la tarde, sin obtener respuesta. Mientras tanto, Minjun, a pesar de que no podía moverse, logró cortar lo que la tenía atrapada. Xiaolang pidió a Rui que revisara el momento exacto en que Minjun había abandonado las oficinas. Luego intentó verificar si había regresado a la vivienda, pero no estaba. Por otro lado, la señora Yu aseguró que Minjun no volvería a ser vista. Él sospechó que ella estaba involucrada en la desaparición. Sin embargo, ella le recordó los motivos por los que él había vuelto a ese lugar, ya acusándolo de estar siendo manipulado por Minjun, a la que consideraba una intrusa. En su opinión, Minjun ahora pretendía ocupar incluso el lugar de esposa, algo que consideraba indigno. En medio de eso, la señora Yu informó a Xiaolang que Su Mingyu había logrado escapar de sus hombres. Xiaolang exigió saber el destino exacto de Mingyu. Ella le dijo que había sido conducida hasta la tumba de su madre, con el propósito de revelarle cómo había ocurrido su muerte. Le dijo que no estaba bien lo que había hecho, por lo que salió a buscarla de inmediato. Xiaolang, sintiendo que el tiempo se acortaba, prometió en silencio que haría todo lo posible para encontrarla y mantenerla a salvo. Mientras tanto, Yu corría mientras Xiaolang la llamaba. Por otro lado, la señora Yu habló con la difunta madre de Xiaolang, reconociendo que había actuado mal. Explicó que solamente deseaba que una vez Mingyu conociera toda la verdad, para que de esa manera se alejara definitivamente de su hijo. Confesó que frente a los enemigos que los rodeaban sentía que no tenía otra opción más que tomar decisiones despiadadas. También expresó su deseo de que protegiera a Shin. Mientras la noche seguía, Xiaolang la seguía buscando. De repente, Mingyu tropezó y cayó desmayada. Él la escuchó y finalmente la encontró. Luego la llevó a la casa donde se quedó junto a ella. Al día siguiente, ella notó la herida de Xiaolang y se levantó para vendarlo. De pronto, él despertó, pero Minjun reaccionó con rapidez, instándolo a no moverse más. Ella le dijo que no comprendía por qué él había estado arriesgándose tanto por ella, pero aún así le agradeció sinceramente. Fue entonces cuando compartió un fragmento de su pasado. Recordó que su padre siempre le decía que las heridas eran una forma de aprendizaje y que por esa razón desde niña había desarrollado la costumbre de vendar costuras y golpes con un pequeño lazo decorativo al final. Aunque su técnica no fuera la más estética, siempre aseguraba que la herida se mantuviera limpia y sin riesgo de infección. También mencionó que esa casa, donde la atendían en ese momento, había pertenecido originalmente a los vecinos a quienes solía cuidar de pequeña, y que se había quedado allí esperando un regreso que nunca sucedió. Poco después, en el altar de su madre, le llegaban los recuerdos de cómo quería recuperar todo lo que le había quitado a su madre. Sin embargo, también estaba Mingyu, de quien realmente estaba enamorado a pesar de todo lo que le había pasado. Al recordar a su madre, le comentó que Mingyu había permanecido todos esos años aguardando un regreso que nunca se produjo, mientras él mismo la lastimaba. Finalmente, emergió un dato importante en la empresa. Su Mingyu todavía conservaba el 10% de las acciones del grupo Shisen, aquel porcentaje heredado de su madre antes de fallecer. Este había sido administrado durante 2 décadas por Suki Chao, lo que llevó a muchos a creer que esos títulos se habían transferido junto con los activos restantes, algo que los dejó sin palabra, ya que ahora la señora Yao pensaba que Mingyu la había estado engañando. Un tiempo después, Su Mingyu se presentó en la oficina de Xiaolang tras recibir una citación suya. Entró y él la invitó a sentarse y le quiso regalar un reloj de alta calidad. Ella lo rechazó, dejando claro que no lo necesitaba. Sin embargo, Xiaolang la tomó del brazo y le puso el reloj, mientras ella lo miraba fijamente. Luego le dijo que se levantara y le pidió disculpas por lo ocurrido la noche anterior. Admitió que al arrastrarla a aquel compromiso había provocado que la señora Man actuara de forma desmedida, y aunque intentó disculparse por lo que ella había sufrido, para Mingyu nada estaba bien, ya que no entendía nada de lo que él hacía, y dijo que la señora Yu especialmente jamás la había consultado sobre sus propios sentimientos respecto al supuesto compromiso. Fue en ese instante cuando Xiaolang reveló que las acciones que representaban la herencia de la familia Su, él las quería y por eso la tenía cerca. Le propuso un trato, asegurándole un pago muy superior al valor de mercado a cambio de ese porcentaje del grupo Shisen. Prometió, además, anular cuanto antes el compromiso que ellos tenían y devolverle la casa familiar dentro del plazo de un año. Pero Mingyu no estaba de acuerdo, ya que todo lo que alguna vez fue suyo ya había sido arrebatado por los Xiao. Aquellas acciones eran de su madre, eran el último regalo que le dio y se negaba a
venderlas. Minjun le declaró que seguiría cumpliendo sus funciones como asistente, pero que deseaba cortar cuanto antes cualquier vínculo personal. A partir de ese instante solamente existiría entre ellos un trato estrictamente laboral. Poco después recibió un documento urgente que debía entregar personalmente a Xiao Lang aquella misma noche en el Hotel Aoda. Aceptó la tarea y se dirigió al lugar indicado. Una vez allí se encontró con uno de los colaboradores del presidente, quien afirmó que Xiao Lang aguardaba aquel archivo y le instó a seguirlo. En el salón la esperaban varios hombres, donde la obligaron a beber repetidas veces, intentando debilitarla, mientras Xiao Lang la seguía buscando por todos lados. Poco después, uno de ellos trató de arrastrarla fuera del salón con la excusa de llevarla ante Xiao Lang. El camino la llevó hasta una habitación donde apareció Li Ziyang. Este le insinuó que si hubiese estado de su lado desde hacía tiempo, ya habría obtenido un lugar privilegiado como futura presidente del grupo. O sea, él, si es que le entregaba las acciones. En ese momento, la puerta se abrió y Xiao Lang apareció inesperadamente. Ziyang intentó justificar su presencia asegurando que se trataba de una confusión con la habitación, pero Xiao Lang exigió que se verificara el registro del hotel para confirmar si ese espacio había sido reservado a nombre de su prometida. También le dijo que había grabado todo lo que dijo, por lo que Ziyang rápidamente se marchó. Entonces, él tomó a Minjun y la llevó hacia la cama. Después de dejarla, se apresuró a irse. Sin embargo, Minjun lo tomó de la mano, pensando que era otra persona, y lo besó. Él rápidamente la acomodó para que estuviera cómoda y tras mirarla, decidió marcharse.